Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el departamento de análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Agro y Mercados. Como siempre, quien te habla Ariel Tejera y me acompaña Juan Manuel Huerti. ¿Cómo estamos, Juan? Hola Ariel, buen día, ¿cómo estás? Acá andamos, intentando sobrevivir con un poco de gripe, pero bien, presentes y firmes en Esa este voz sábado. intacta, demasiado bien se escucha, ¿eh? Demasiado bien, sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad es Bueno, que mejor que la semana seguro, ¿no? Una semana bastante movida, bastante complicada, ¿no? Para los mercados financieros, sobre todo mucho ruido político, complicada para el gobierno. Bueno, también tuvimos algunos datos económicos con posibilidad de lectura mixta y también en agro tuvimos el reglamento a campo, conocido como Crop Tour en Estados Unidos, que sí, también va planteando, ¿no? En cierto punto el sí, panorama que se tiene en materia de producción. y nos Vamos a trajo estar hablando. una sorpresa bastante grande, sobre todo en soja, que bueno, ahora la vamos a comentar más en detalle. Tal cual, tal cual. Bueno, sí, vamos a hablar de todo esto en el episodio de hoy y bueno, y vamos a contar con un invitado muy especial, ¿no? Para charlar sobre todo lo que está pasando en los mercados agrícolas, tanto la coyuntura como lo que se viene a mediano plazo y las tendencias también internacionales, ¿no? De largo plazo, en un episodio que entendemos que es clave, ¿no? Para entender los mercados Sí, agrícolas. sí, unos datos súper relevantes, así que en este caso se va a extender un poco el tiempo, pero bueno, vale la pena, la verdad. Bueno, Juan, entre los principales datos de la semana, como para empezar con temitas más vinculados a actividad económica, finanzas. Bueno, tuvimos lo que es el estimador mensual de actividad económica, variación interanual de -3,9% y respecto al mes anterior es cerca de 0,3%, un dato algo desalentador en algún punto, ¿no? Obviamente con lecturas mixtas, he estado escuchando mucho debate sobre si estamos o no en el piso de actividad, de caída de la actividad y demás. Bueno, esperemos que efectivamente así sea, hay que ser pacientes y esperar y ver, ¿no? Cómo sigue evolucionando todo, pero bueno, como venimos ya destacando y ha pasado en otros meses, actividad económica principalmente traccionada por el sector agro, la ganadería, caza, silvicultura, explotación de minas, pesca, entre otros, ¿no? Como los principales traccionadores de la actividad en un año que marca un contraste, sobre todo el agro, bastante significativo respecto a lo que fue el año pasado en términos de volúmenes, ¿no? Sobre todo. Y bueno, Bien. también en este mes algunos otros sectores que acompañaron muy ligeramente, o por lo menos que no estuvieron del lado negativo, estuvo bueno, transporte, enseñanza, servicios sociales y de salud. Pero bueno, la verdad es que estamos ante una economía que le cuesta, le está costando, ¿no? Reactivar y retomar un sendero de crecimiento, una economía que también se encuentra digamos, limitada por el cepo, que en algún punto también pesa sobre la posibilidad de que la actividad enfrente un sendero firme de recuperación. Y bueno, no de una macro que a la vez no se está acomodando en materia fiscal, cambiaria, monetaria, ¿no? Y bueno, todo esto también genera, eh, digamos, ciertos condicionamientos. Así que Sí, bueno, vamos a un ver cómo. desafío bastante importante, ¿no? Reordenar la macro con todos los desequilibrios que arrastrábamos y bueno, con el menor impacto posible en la economía real, ¿no? Así que bueno, esperemos que este indicador se empiece a estabilizar y a recuperar pronto, ¿no? Y que los Tal sectores cual, y que bueno, y vamos. muestren variaciones positivas sean cada vez más. Sí, tal cual, y bueno, también vamos a ver, ¿no? En qué medida eh, las distintas medidas que se fueron tomando con la ley de bases o las reformas, ¿no? que se estipula la ley de bases y también en el DNU de principios de cuando lanzó el gobierno Milei, en qué medida, bueno, todo eso vemos que de a poco se va plasmando también en regulaciones, ¿no? Y en normativas más concretas. Y bueno, hay que ver hasta qué punto eso también nos va permitiendo quitar algunas trabas, ¿no? Y permitir que la actividad lentamente vaya repuntando y la economía se vaya acomodando. Así Bueno, es. otro de los grandes temas, obvio, ¿no? Obviamente, de la semana fue todo lo que pasó, ¿no? En el Congreso, mucho ruido político, primero vinculado al decreto
que destinaba fondos a la CIDE, revés político para el gobierno de Milei, y bueno, y después también en lo que tiene que ver con el cambio de la actualización de la fórmula de jubilaciones, que todo esto, bueno, generó mucha inestabilidad, porque bueno, no se vuelve, ¿no? a aparecer este fantasma que veíamos o que se planteaba, ¿no? A principios o cuando se perfilaba, ¿no? Milei como posible candidato y luego cuando había ganado, ¿no? La posibilidad, ¿no? de asegurar gobernabilidad, ¿no? No cuenta con mayorías en las cámaras, ¿no? Y en qué medida eso iba a poder pesar en su mandato y en el rumbo que pueda, ¿no? imprimir en materia económica y de política económica. Bueno, y todo esto en algún punto en la semana volvió, ¿no? a mostrar su peor cara. Y bueno, yo creo que como para destacar, lo positivo no es el equipo económico saliendo a plantear de una forma muy contundente que, bueno, más allá de lo que pueda traernos el Congreso en esta ocasión o en alguna otra, el equilibrio fiscal pareciera ser uno Sí, de las pilares banderas fundamentales y que no se negocia, digamos. tal cual, ¿no? Y bueno, y eso en algún punto, ¿no? Yo creo que también lleva tranquilidad, ¿no? Teniendo en cuenta la situación en la que estamos y bueno, y que obviamente es uno de los principales pilares Sí, del, creo que del programa económico, ¿no? son muy importantes las declaraciones en términos de expectativas, ¿no? Hacia todos los agentes. Tal cual. Bien, Tal cual. Bueno, y bueno, también después como dato relevante de la semana, que, bueno, con todo esto que ocurrió, obviamente, ¿no? Tuvimos una semana con cierta volatilidad y que en algún punto también sufrieron algunos golpes, ¿no? Los mercados financieros locales, tanto en materia de acciones como bonos y, bueno, el riesgo país que también escaló algunos puntos. Pero bueno, más allá de eso, parece ser que los vientos externos van a empezar a jugar a favor de los mercados emergentes, ¿no? Y bueno, ya sobre mediados y cierres de la semana veíamos cómo se empezaban a consolidar las expectativas, ¿no? De que la Reserva Federal efectivamente avance con una política monetaria mucho más laxa a partir de septiembre, bueno, y todo esto, ¿no? Aportando oxígeno a los mercados globales en general y también traccionando en alguna medida mercados emergentes y acá, bueno, intentando dar un espaldarazo o un poco de oxígeno, ¿no? En una semana que venía todo bastante complicado por las cuestiones propias acá sobre todo, ¿no? Por el ruido político que teníamos. Bueno, Juan, pasando a temas de agro, tuvimos datos muy relevantes en la semana sí, vinculados a la situación productiva de Estados Unidos. ¿Nos puedes contar un sí, poco qué, la qué verdad que sí. pasó y en materia de mercados, qué estuvo también pasando en la semana? Sí, mira, metiéndonos de lleno en los granos, una semana que más que nunca íbamos a estar focalizando la atención en lo que pasaba en Estados Unidos con los relevamientos a campo que hace el Pro Farmer Crop Tour, ¿no? Entonces ya una muestra un poco más fiel y concreta de lo que es el panorama productivo, ¿no? Entonces, bueno, semana, día a día, íbamos viendo los resultados que nos iban arrojando para los distintos estados productivos que relevan, que claramente son los más importantes en términos de lo que aportan a la producción nacional. Y bueno, para no entrar en detalle de cada estado, en general, todos relevamientos muy optimistas desde lo productivo. Realizan estimaciones de rindes, proyecciones de rindes para maíz y lo que es conteo de vainas de soja. Así que bueno, todos datos que iban saliendo muy favorables para consolidar estas perspectivas de producción muy buenas que se están esperando para Estados Unidos. Pero antes de entrar en los datos finales que hacen para la estimación de producción, en lo que es variaciones de precios, cerramos el día viernes con una ganancia de casi $5 para la soja y pérdidas para los cereales, $1 de pérdida para el maíz y casi $10 de retroceso para el trigo. Un mercado que cerró prácticamente sin conocer, digamos, los datos finales de esto. El Pro Farmer Crop Tour reveló estos datos a las 3:30 de la tarde, ya con el mercado de Chicago cerrado. Entonces, podríamos esperar que estos números que nos tiraron al final causen alguna sorpresa o algún reajuste el día lunes. ¿Por qué? Porque para soja estimaron 129 millones de toneladas de producción, y recordemos, la última estimación de Luzda para el mes de agosto estaba en 125, es decir, 4 palos más de soja. Y ahí uno cuando empieza a hacer ejercicios y contemplamos que la demanda sea lo que efectivamente dice Luzda, pero cargamos 4 millones de toneladas más de producción,
Si pensamos que esto se va a ir todo a stock finales, bueno, estaríamos hablando después de una relación stock-consumo de casi 16%, Ari. Así que para los precios sería una situación bastante delicada, ¿no? Y para maíz, contrariamente a lo de Luzda, estimaron 380,5 millones de toneladas, es 4 millones de toneladas inferior a lo que plantea Luzda. Así que lo mismo, manteniendo esa demanda que plantea Luzda y contemplando que este ajuste en producción se traslade a una caída en stock finales, estaríamos reduciendo la relación stock-consumo a 12,7% desde el 13,8% que teníamos en agosto. Así que de darse estos escenarios, insisto, que la oferta en general es grandísima para los dos cultivos, pero sobre todo ahora para soja, y por delante, bueno, tiene una gran responsabilidad la demanda, digamos, ¿sí? Eso en el plano internacional, creo que lo más destacado. Pasando a lo que es el plano local, tuvimos precios bastante estables y manteniendo cierta firmeza, por lo menos respecto de la semana anterior. Si uno mira lo que fueron las distintas posiciones de futuro, ¿no? De Madva, soja noviembre y soja mayo, maíz diciembre, abril y julio, todo bastante neutral o con una leve firmeza. Y sí, una leve caída en lo que es el trigo diciembre y bueno, todo en línea a lo que pasaba en el mercado internacional, ¿no? En lo que tiene que ver con el plano productivo, destacamos, comenzó a sembrarse ya el girasol, 3% de avance a nivel nacional, principalmente sobre las regiones del NOA, el NEA y lo que es norte de Santa Fe. Y en lo que tiene que ver con trigo, bueno, estaría faltando algo de humedad en lo que es la zona noroeste del país. Y contrariamente a eso, diríamos que en zona núcleo, en la parte centro del país, digamos, y sur, podríamos decir que tenemos bastantes buenas condiciones de los cultivos. Así que bueno, me parece que en materia de precios y lo productivo eso es lo más destacado. Y del plano internacional, como te decía, la sorpresa que nos trajo las estimaciones del Crop Tour. Y bueno, la verdad que al momento de estar grabando esto, viernes a la tarde, tenemos prontamente la visita del presidente Javier Milei, que estará presente en la Bolsa de Comercio de Rosario en el marco de un nuevo aniversario de la institución. Así que bueno, mucha expectativa de algún posible anuncio para el sector o atentos a alguna pista que pueda deslizar sobre el futuro para el agro o para el sector en general, me parece. Bueno, Juan, nos acompaña un invitado muy especial, a quien personalmente tengo un gran aprecio y una gran admiración. Él es contador, magíster en economía, experto en commodities agrícolas, trabajó en Cargill durante 25 años como trader, fue vicepresidente de Cargill en Ginebra, también CEO de Alvean, actualmente es asesor de múltiples empresas vinculadas al rubro, inversor ángel y profesor en distintas universidades del mundo. Hoy nos acompaña Ivo Sarjanovic. ¿Cómo estamos, Ivo? ¿Qué tal? Gracias por estar acá. Bien, muy bien, gracias por la invitación y contento de que me hayan invitado por segunda vez. Sí, Ivo, la Tal verdad cual, que coincido. un referente para nosotros en materia de mercados de agro internacionales y economía en general y bueno, temas diversos vinculados a todo esto, así que un placer tenerte de vuelta en este espacio. Bueno, igualmente. Bueno, Ivo, ahora ir metiéndonos al barro. La verdad es que es un gran momento, ¿no? Para tenerte en este programa, un momento de bastante preocupación en el rubro, ¿no? La fuerte caída de los precios internacionales de los commodities agrícolas que hemos estado presenciando, ¿no? Preocupa en algún punto. Esta soja en septiembre, ¿no? 9,40 o abajo de $350 por tonelada, en una situación para el maíz que tampoco es mucho más alentadora. Eh, Parece, ¿no? Difícil ilusionarse con un mercado mucho más firme. ¿Cómo ves el corto plazo de los precios? ¿Ves algún factor que podría disparar alguna recuperación? O de dónde podría venir, digamos, algo positivo, si es que lo ves o no? ¿Qué estás viendo, Ivo? No, solamente tendría que venir algo climático que complique a lo mejor el planting de Sudamérica, creo que Ujú. podría ser el único motivo. Que este tema de la niña sea peor de lo que todo el mundo se imagina y que se empiece a atrasar la siembra y que después eventualmente haya problemas en algún lugar de Brasil. Si no es así, creo que sobre todo en el caso de soja, la oferta excede con creces, con mayúscula, a la demanda, sobre todo porque China, si no fuera que está reconstruyendo reservas internacionales, Ujú. veríamos una demanda muy, muy débil. Y bueno, vamos a generar stocks altísimos y probablemente si todos los números se plasman, terminemos con un cuadro de situación que todavía es más bajista que lo que planteó la Secretaría de Cultura de Estados Unidos en su última estimación.
La soja creo que es lo más negativo. Ujú. Seguiría el maíz y después el trigo. O sea que en términos relativos creo que de negativo a positivo sería soja, maíz y trigo. Justo el cultivo que para muchos ilusionaba con la posibilidad, ¿no?, de poder escapar de la chicharrita, lamentablemente. Y bueno, eso va a acentuar probablemente la caída de precios también, ¿no? Porque hay Exacto. algunos millones de hectáreas que seguramente terminarán en soja en vez de maíz. Sí, la verdad que en todo este escenario, ¿no?, en la coyuntura, pero ya quizás también pasando un plano un poco más estructural, Brasil vino complicando mucho, ¿no?, el mercado con el boom productivo que ha estado teniendo, sobre todo, bueno, lo que fue la última campaña, que fue una locura, y bueno, y los primeros números de Luzda, ¿no?, si bien son modelos, ¿no?, y ideas, también, ¿no?, la posibilidad de que se venga en un campañón para la próxima campaña, ¿no? ¿Alguna Sí, no oportunidad solamente para no Argentina? solamente pero no Ujú, solamente la próxima, porque lo que pasa ujú, también es que la cosecha, la vieja de Brasil, digamos, esta ujú, cosecha que se discutió tanto, que se empezó estimando 160 millones, después con la sequía de enero en Mato Grosso hubo gente que se fue para el otro lado y empezó a decir que era 135 millones de toneladas. ujú. Yo creo que a pesar de la sequía, a pesar de la inundación en Río Grande, la cosecha en Brasil es cerca de 160 millones de toneladas. La próxima será 170 más, pero esa combinación, digamos, de una cosecha tan grande, que a lo mejor se comporte en los próximos meses como una cosecha de 150, porque debe haber problemas de calidad, me imagino, Ujú. pero eso después va a permitir un arranque muy agresivo de la cosecha nueva cuando se pueda empezar a mezclar. O sea que, sí, Brasil es una máquina realmente, imparable. Sí, no, Digo, incluso ahora un poco. Sí, dale, Juan. no, digo, además de todo el tema de la oferta que viene creciendo y superando el ritmo en que crece la demanda, ¿no te parece que además las estimaciones de demanda son un tanto ambiciosas, si se quiere, o muy optimistas? Sí, y la demanda se viene comportando, digamos, de forma decepcionante. Ujú, Y, por ejemplo, estaba leyendo el último reporte que salió en el mes pasado de FAO-OCDE. Y bueno, ellos empiezan ahí ya a corregir estimaciones de demanda y ellos hacen, todos los julios sacan una proyección para los próximos 10 años. Y ahora están hablando de que la demanda, exclusivamente de alimentos, ¿no? Dejando aparte el ujú. tema de biocombustibles que puede afectar las estimaciones, pero que es de naturaleza muy política, o sea que es más imprevisible. Pero lo que responde, digamos, a economics puro, están hablando ahora de un crecimiento de la demanda del 1,2% anual, cuando en la década pasada fue 1,7. Ujú, Ese 0,5 de menos cada año es un numerito. ujú. Y después hay otra cosa que me quedó en el tintero de decir que creo que vale la pena destacar. Me da la impresión a mí, no sé cómo lo ven ustedes, que ahora con el furor que hay con todo el social media, cada vez que hay un problemita de cosecha en algún lugar, empezamos a ver historias terroríficas, fotos de todos lados y matan las cosechas. Entonces, de golpe, las cosechas que venían relativamente bien, es verdad que tienen problemas, pero vemos swings y después cuando las cosechas se empiezan a levantar y se empiezan a cortar, digamos, uno por uno los porotitos finales, nos damos cuenta que los problemas que nos empezaron a marcar existieron, Mm. pero no eran tan terribles como... Sí, Entonces sí. vemos la soja en Brasil recuperando algo, vemos el Ujú, trigo en Rusia también recuperando algo, incluso la bolsa de Rosario hizo una corrección con el maíz de Argentina, levantando de 46 a 49 y pico. Yo veo como un pattern eso, veo como un pattern de algún tipo de histeria cuando empieza a haber algún problema que desvía las condiciones meteorológicas de lo ideal, para después ver correcciones para arriba que terminan agudizando el problema, ¿no? sí, sí. Comparto, ¿no? Lo hemos visto. Y sí, es un poco como lo planteás, Ivo. Pero bueno, viste que los mercados se mueven mucho por ese tipo de cuestiones muchas veces, ¿no? Esa alarma o esa noticia temprana que se intentan adelantar y bueno, después termina. Es como que hay, ¿no? Un sesgo también en ese tipo de información muchas veces. Así que bueno, hay que procesarla y operarla siempre con mucha cautela. Ujú. Eh, Otra cosa que creo que pinta de alguna forma el panorama bajista. Yo me acuerdo cuando trabajábamos, Ujú, si teníamos una posición short durante el verano, durante julio y agosto, y empezaba el tour de ProFarmer,
en Estados Unidos era siempre una alerta, porque el tour de ProFarmer era ProFarmer, básicamente. Siempre veían, digamos, menos producción de la que nosotros nos imaginábamos. Y este año, no. Este año, cuando van y cuentan cosas, las cosas lucen todavía producciones aún más grandes que la del USDA. O sea que eso realmente da para preocuparse, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, ¿no? Y más allá de una cuestión de corto plazo, ¿no? Hay, da esta sensación, ¿no? De que estamos como cambiando un poco más estructuralmente, ¿no? Vimos lo que fue el año pasado también cuando pegó acá la sequía de una forma tan contundente, ¿no? En términos de volumen de producción. Y si uno lo piensa, no sé, dio la sensación de que a nivel internacional, no, la megaproducción de Brasil opacó, ¿no? Un poco el impacto que puede haber tenido esa caída de producción acá en Argentina y finalmente, no sé, nos dio la sensación de que tanto no se sintió, ¿no? A nivel internacional, que en otro momento quizás, en alguna otra década hubiese sido mucho más contundente, ¿no? Para mí hay varias cosas. O sea, primero, eh, digamos, lo que pasó entre el año 2020 y el 2023, para ponerle una fecha, es algo muy excepcional, muy, muy excepcional. Es la, digamos, confluencia de muchísimas cosas. Yo cuando daba algunas charlas hablaba de la tormenta perfecta en los mercados de grano, que dieron lugar a un rebote de precios insólito, versus una tendencia donde naturalmente los precios agrícolas, por una cuestión de mayor productividad, van en términos reales siempre a la baja, ¿no? Y bueno, y ahora creo que bueno, estamos volviendo un poco más a la normalidad, diría yo. O sea, no diría que lo que está pasando es excepcional, diría que lo que pasó fue excepcional, y ahora estamos volviendo a un entorno un poco más normal, con las cosechas se manifiestan en toda su plenitud porque no ha habido grandes problemas. Y del lado de China, si China no hubiera decidido construir reservas agresivamente, la situación hoy por hoy sería todavía peor. Pensamos lo siguiente, hoy en China se calcula que hay aproximadamente 30 millones de toneladas de stocks de soja. Gran parte de eso está en manos del gobierno y una porción está en manos de los comerciales. 10 años atrás, cuando la demanda de proteína era parecida a la de ahora, porque no ha crecido mucho en los últimos tiempos en China, el gobierno guardaba solamente 10, 15 millones de toneladas de reservas estratégicas y hoy tiene aproximadamente 25. Entonces, esos 10 millones de toneladas más, que son bueno, 300, 400 millones de bushel, están sentados en China, básicamente. Ujú. Y si China no hubiera tomado esa decisión, que puede ser por muchos motivos, eso da para otro temita, por qué es que está acumulando reservas, pero bueno, sería todavía peor, porque tendríamos esos stocks en los orígenes, básicamente. Sí, sí. Ivo, te hemos, bueno, escuchado hablar alguna vez de análisis no fundamental, ¿no? No fundamental Ujú. análisis. Bueno, Sí. tenemos a los fondos especulativos muy vendidos. ¿Cómo, cómo hay que analizar desde tu perspectiva, ¿no? Esta situación y qué implicancias puede tener en el corto y mediano plazo este nivel de posicionamiento? ¿Cómo habría que leerlo y qué nos puede dejar? Para mí hay que tener cuidado con la lectura de la posición de los fondos, porque tradicionalmente lo que se reporta como posición de los fondos ¿Mm? es una cantidad en contratos, o si lo queremos traducir en volumen, en toneladas métricas, en bushels, que es una medida muy rústica de medir el riesgo en un mercado. Primero, esa medida es una medida física. Es Ujú. cierto hoy por hoy que los fondos tienen una posición enorme, puede ser que sea la más grande desde septiembre, octubre del año 2019. Ahora es una posición enorme física, en toneladas. ¿Ok? Ujú. Nadie mide riesgo en toneladas métricas. Era una forma de medir riesgo que yo usaba cuando me fui a vivir a Ginebra hace 30 años. O sea, hoy por hoy nadie mide riesgo en sus posiciones en toneladas. Entonces, primero hay que tener en cuenta que es una posición grande en toneladas, pero a precios mucho más bajos que, por ejemplo, hace 2 años atrás. Ujú. Entonces, ya a nivel riesgo no es lo mismo una posición que otra. Adicionalmente, estamos en un entorno de menor volatilidad que antes. Y hoy por hoy la forma de medir riesgo, que es a través de lo que se conoce como Value at Risk, VAR, es una medida donde la volatilidad tiene mucha influencia. Entonces, habría que ver realmente, y no tengo
los instrumentos a mano para hacer ese análisis, habría que comparar la posición de hoy, considerando menores precios y considerando que estamos en un entorno de menor volatilidad, para ver si efectivamente es una posición tan grande como luce en toneladas. Otro tema es que la posición de los fondos hay que compararla también con la posición de los comerciales. O sea, no sería lo mismo tener un gran short en manos de los fondos mientras los comerciales están con una posición ajustada. Otra cosa es hoy tenemos una posición de los fondos grande, medido en toneladas, pero contra farmers en las tres, digamos, orígenes más importantes que hay, Ujú. que son Estados Unidos, Brasil y Argentina, con un patrón de venta muy demorado. ¿Ok? Entonces eso me hace pensar a mí que si en algún momento empezamos a tener algún rebote por algún motivo de los fondos, ese rebote va a ser de alguna forma, digamos, capeado, no sé cuál sería Ujú. por ventas de los productores que van a intentar, digamos, hacer un ajuste, un catch-up de su ritmo de ventas que viene atrasado. Tuvimos un poquito de aceleración cuando el real se fue de 5 a 5,50, pero eso de vuelta se detuvo. O sea que hay que tener cuidado. Siempre se, digamos, usa este tema de que los fondos están muy short, pero de vuelta, primero no sé si está bien medida esa posición, me inclino a Ujú. decir que no. Y después ese short está contra un gran long en manos de los productores, ¿no? Bien, así que bueno, hay que tener cuidado, ¿no? En el tipo, ¿no?, de conclusión que se suele sacar sobre la posibilidad de que, bueno, si tenemos algún disparador que empiecen a desarmar posiciones, efectivamente hay combustible suficiente para una recuperación significativa en precios o no, ¿no? Puede empezar a aparecer también la oferta en el segmento físico. Correcto. Ujú. Ujú. Bien. Ivo, otro tema también que sé que te genera controversias es el tema, bueno, dólar y commodities, ¿no? En un contexto, estamos, bueno, ante un escenario hay que ver qué dice mañana, o hoy, mejor dicho, Powell, viernes. Eh, y si hay alguna señal, alguna nueva señal o no, pero más allá de esta cuestión, todo daría la sensación de que hacia septiembre Estados Unidos estaría encaminándose en un recorte de lo que son las tasas de interés de referencia. Y esto en alguna medida podría llegar a tener, ¿no?, algún impacto en dólar, sobre todo pensando que hay algunos otros países que están transitando en sentido inverso en materia de política monetaria. Y bueno, y es muy difundida, ¿no?, la concepción de que dólar débil, commodity fuerte, ¿no? O por lo menos del plano financiero puede llegar, digamos, la cuestión más financiera puede llegar a alimentar precios de commodities y demás. Sé que tenés una visión un poco, no, solés interpretar, ¿no?, esta concepción. ¿Qué nos podrías decir y teniendo sobre todo en cuenta, ¿no?, el escenario que se estaría viniendo en Estados Unidos? Primero vamos a hablar de un marco más general. Un poco Ujú. siguiendo la línea que vos planteabas, para mí, cada vez que analizamos precios, tenemos que pensar en un triángulo. En un vértice tenemos la microeconomía, que serían los Ujú. fundamentals, los cuadros de oferta y demanda, que bueno, ya describimos un poco el panorama, que no es muy alentador. Después tenemos el otro vértice, sería la macro, que también tiene un impacto y afecta también sobre todo la dinámica de precios. Y en el otro vértice tenemos los fondos, que bueno, como hablamos recién, también impactan, pero bueno, hay que tener, digamos, algunas consideraciones adicionales. Dentro de lo macro, el valor internacional del dólar es siempre señalado como uno de los factores más importantes en la formación de precios. Eh, Generalmente se utiliza el indicador DXY como referencia de cuál es el valor internacional del dólar. Bueno, y ahí es donde empiezan algunas diferencias que, digamos, más que diferencias, matices que para mí hay que tener en cuenta cuando uno analiza esto para no ir demasiado rápido a conclusiones que pueden ser apresuradas. Primero, ¿qué hay detrás de ese indicador de X? Hay seis monedas, Ujú. básicamente el euro, después tenemos, a ver si me acuerdo de todas, el dólar canadiense, Ujú. el yen japonés, el franco Algo. suizo, la corona sueca y... ¿qué me falta? Bueno, son esos cinco, Ujú. pero no son monedas que aparte de relevantes para el mundo agrícola. Ujú. Te faltan tres monedas claves para el mundo agrícola que no están incluidas en esa canasta, que son el
yuan chino, el real brasileño y el rublo ruso. O sea que esa canasta es muy incompleta. El otro día estaba mirando, hace 2 o 3 días, cómo se comportó, por ejemplo, el indicador de XY durante este año y está básicamente sin cambios contra comienzo de Ujú, año. Sin embargo, el real y el rublo y el yuan se depreciaron aproximadamente un 10%. ujú, Entonces, si esas monedas tienen un comportamiento no correlacionado con el indicador de XY, podemos ver cosas que no se condicen, digamos, con la lógica de dólar más barato, commodities más caros o viceversa. Entonces habría que complementar lo que uno ve en ese indicador con estas tres monedas que son cruciales. Vamos a dar un ejemplo fácil. Supongamos que el indicador de XY se debilita. Entonces diríamos, bueno, eso va a fortalecer los commodities. ujú. Pero al mismo tiempo, y esto pasó hace un mes, el real pierde 10% de su valor. Bueno, eso es súper bearish a nivel commodity, porque eso modifica básicamente la estructura de costos en dólares del principal Sí, exportador del mundo en este momento. ujú, Entonces ahí hay que tener ese cuidado, digamos, cuando hacemos esos análisis. Y ahora hay otro punto adicional, que creo que es todavía más interesante, y es el siguiente. Esa relación que se sostuvo de forma muy fuerte durante mucho tiempo está rota desde aproximadamente el año 2020. Uno si mira cuadros de correlación entre precios de commodities y el valor del dólar, la relación no son. Uno podría decir que hasta se está comportando al revés de lo que estábamos acostumbrados a ver. ¿Y cuál es el motivo? Y encontré un paper muy bueno ujú, del Banco de Basilea, que tiene un ujú, departamento de estudios muy bueno, donde el autor hace una propuesta que, bueno, todavía es muy temprano, pero hay que mirarla. Él dice, lo que pasa, y esto cambió, es que Estados Unidos dejó de ser un importador de energía en el año 2019 y hoy es un exportador estructural de energía. Entonces, digamos, precios altos de commodities fortalecen al dólar en vez de debilitarlo, porque le mejoran la balanza comercial a Estados Unidos. Esto es parcial porque la balanza comercial es solo uno de muchos aspectos que influencian el valor del dólar, pero me parece que es un aporte interesante, y donde eventualmente, si esto fuera como dice este autor, esa relación podría no volver nunca a ese comportamiento tradicional de dólar barato, commodities caros o viceversa, porque Estados Unidos, al cambiar su rol, hace un aporte diferente en esta ecuación. Entonces tenemos dos cosas, digamos. Una es qué monedas componen la canasta, y ujú. tenemos que las tres monedas agrícolas más importantes no están. Y segundo, que a lo mejor esa relación esté rota. O sea que hay que tener cuidado. Y está bueno que me preguntes eso porque relacionándonos con la pregunta anterior, hay mucha gente que trata de construir el caso de que un dólar más barato puede llegar a ser el trigger para que los fondos cubran. Ujú, Más allá de que si la relación se comporta o no, yo creo que eso ya está descontado de alguna forma en el mercado. Todo el mercado espera que haya recorte de tasas. La diferencia está que si van a ser tres recortes de 0,25 o va a ser un recorte de 0,50 y dos de 0,25. Eh, pero bueno, entonces lo veo que no sería tan así, no creo. sería tan así, sí. Sí, Ujú. así que bueno, no, en definitiva, tomar con pinzas, ¿no? Eh, esta idea, ¿no? De que un dólar débil implica aire y nafta para los commodities. Ivo, relacionando un poco algunas de estas cuestiones con un libro que escribiste hace poco con Alan Futterman, ¿no? Sobre commodities e inflación, te da la sensación a lo mejor de que ese, por lo menos en términos de toneladas, como decíamos recién, fondos muy vendidos, eh, tener que ver también con otra concepción que también has interpelado en alguna medida, eh, que tiene que ver con los commodities como cobertura de inflación y de que quizás, como estamos en un contexto, eh, digamos, de más bien de inflación que debería tender a la baja, podemos llegar a ver, digamos, podría ser uno de esos factores que está por detrás de ese posicionamiento o no. No, para mí cuando hablamos de fondos en los mercados hay Ujú, dos tipos de fondos. Hay fondos, llamémosle más cortoplacistas, que son los hedge funds, que son los fondos que básicamente están medidos en la posición del Commitment of Traders que se reporta por el USDA, digamos,
todo el tiempo y que es la que aparece como muy short. Ujú. ¿Mm? Pero después están los index funds. ¿Ok? Y los index funds son quizás la posición más grande que tienen los fondos en los mercados, pero que no se sigue, digamos, con el mismo nivel de detalle que seguimos semana a semana en la evolución de los fondos de los fondos hedge. Esos index funds sí veo que en la medida que ven que las perspectivas de inflación son más benignas, se salen de la posición. Entonces lo que pasa es que el long estructural que tienen esos index funds es hoy menor que antes. ¿Sí? Pero Bien, esos fondos siempre juegan del lado long, son only bien. long funds. ¿Ok? Pero sí, digamos, para contestar a tu pregunta, diría, no veo que los fondos estos de corto plazo estén vendidos por el tema de la inflación, pero sí veo que los fondos índice redujeron sus long considerablemente por las perspectivas de menor inflación. Buen dato, Ivo. Bien. Ivo, te quiero preguntar por el tema elecciones en Estados Unidos, que estamos a menos de 3 meses y bueno, ¿qué cuestiones de impacto podrías destacar para los dos posibles escenarios, ¿no? ¿A qué cosas uno tendría que prestarle atención si gana Kamala Harris? ¿O cómo podemos imaginar si gana Trump? No sé, ¿qué oportunidades o amenazas podrías visualizar en todo esto? Bueno, esto es difícil para Bueno, contestar, pero general, ¿no? pensémoslo así. O sea, si ganara el Partido Demócrata, creo que sería razonable asumir que va a haber continuidad en todo lo que Ujú. vimos recientemente, o sea, diría no grandes sorpresas. Y si ganara Trump, creo que lo que más impacto puede tener en nuestros mercados es que se recomience la guerra comercial con China, que ponga tarifas muy altas y que los chinos hagan una especie de venganza, digamos, dejando de comprar commodities agrícolas de Estados Unidos y que recreemos de alguna forma lo que pasó en la guerra comercial anterior, que para nuestros mercados lo más importante sería que bajaría Chicago, porque sacás la Ujú. demanda de China, pero como China traslada toda su demanda a Sudamérica, principalmente a Brasil, subirían mucho las basis, primas o diferenciales en Sudamérica. A lo mejor el precio final para el productor local no se afecta, pero la combinación de Chicago contra primas podría ser muy diferente, digamos, de la que estamos viendo ahora. Mm. Eso es un tema. Y el otro tema para mí, que puede ser importante, es qué tipo de modificaciones hace cada uno de los dos gobiernos a las políticas de biocombustibles. Eh, Eso es muy difícil. Por un lado, Trump parece como muy vinculado a las empresas de energía. ¿Ok? Por otro lado, tiene una base de demanda grande en todo el cinturón productor americano. Entonces hay que seguir un poco para dónde apuntan, porque eso es un swing factor muy importante para la formación de precios hoy, ¿no? Los anuncios que se hacen de políticas de biocombustibles. Por ejemplo, hace una semana salió que California, que es el principal estado subsidiador de biocombustibles, anunció que en los próximos años no va a aceptar más como materia prima derivados digamos, agrícolas de primera generación. Eso puede tener en los próximos 3 4 años un impacto muy grande. Después hay que ver lo que va a hacer la EPA en Estados Unidos cuando venza en el 2025 los anuncios de subsidios para el tema biodiesel. Yo creo que ese tipo de cosas pueden tener un impacto grande y es difícil acomodar la ideología de cada partido a lo que pueden llegar a ser, pero sí podemos ver algunos swing factors grandes si de golpe hay un anuncio inesperado o si de golpe hay una suspensión de algún programa inesperado. Bien. Bueno, un tema con bastante abierto, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Las elecciones también, ¿no? Con final abierto. A veces nosotros vamos siguiendo distintas encuestas, ¿no? Y también probabilidades de que hacen a veces algunas Sí, casas de apuestas y hoy demás. luce muy Y parejo, ¿no? Muy muy parejo parejo, luce está esto. muy reñido, tal cual, Ivo, muy reñido. Mm. Así que bueno, se va seguramente a definir sobre la hora, igual que lo que fueron, bueno, las últimas elecciones, ¿no? Que fueron bastante similares en algún sentido. Ujú. Digo, pensando más en el largo plazo, ¿no? Y saliéndonos de la coyuntura y de esta campaña y la próxima y los precios ahora, estás muy metido con temas de demografía. Te hemos visto muy preocupado con esa situación, o por lo menos muy ocupado. Eh,
Primero, bueno, ¿por qué te surgió el interés, ¿no? en meterte con esta temática? ¿Y qué estás viendo en relación al futuro del mundo en términos de población y impacto en materia de commodities, ¿no? A largo plazo. Bueno, gracias por la pregunta porque efectivamente me apasiona el tema. Así que sí, estoy estudiando con mucho detalle todo esto. Bueno, hay que aclarar que todo esto que vamos a hablar ahora no es algo que vaya a tener un impacto en los mercados en los próximos 5 minutos, ni mucho menos, ¿no? Pero es bueno tenerlo en cuenta. Para mí es algo que uno cuando empieza también a hacer inversiones estratégicas que van a tener impacto en el más mediano o largo plazo, es bueno tener en cuenta algunos de estos datos. Ujú, Eh, Me puse a mirar esto en detalle, hará un año más o menos. ¿Por qué? Porque yo veo muchos pitch de Venture Capital ujú, y empecé a encontrar que la mayoría de los pitch de Venture Capital empiezan más o menos todo diciendo lo mismo, diciendo vamos a hacer 10.000 millones de personas en el año 2050, hay que haber que producir 60-70% más de comida, los recursos naturales escasean, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, y al mismo tiempo uno lee el diario y ve que cada vez nacen menos chicos. Nacen menos chicos en Corea, nacen menos chicos en Japón, nacen menos gente en China, en Argentina nacen menos chicos. No sé si vieron, la semana pasada se anunció que en Capital Federal, en el primer semestre del 2024, nacieron la mitad de bebés que en el 2023. O sea, no estamos hablando de una caída, de una caidita, estamos hablando de un colapso. impresionante. Bueno, y eso, cuando uno se pone a ver, está pasando en todas partes. Está pasando en todos lados, en todo el mundo. En algunos arrancás desde niveles más altos, otros niveles más bajos, pero es una tendencia muy, muy marcada. Entonces lo que me primero empecé a plantear es, bueno, si esto está pasando, ¿quién va a comer toda esa comida que vamos a producir 60-70% más? Entonces, después te empezás a plantear si alguna vez vamos a hacer 10.000 millones. Y bueno, todo el análisis arranca un poco de ahí. Y bueno, estuve profundizando un poco y tratando de interpretar qué es lo que puede pasar. La Ujú, mayoría de todas estas teorías porque hasta ahora, digamos, la preocupación a la inversa, que vamos a básicamente tener un mundo sobrepoblado, ¿no? Todo esto viene de un libro que se escribió en el año 1968, es un autor que se llama Paul Ehrlich, es ujú, un neo-malthusiano, digamos, un tipo que repite las ideas de Malthus, que todo el mundo sabe que Malthus a finales del siglo XVIII decía que la población iba a aumentar por arriba de la cantidad de comida, entonces iba a haber hambruna y eso iba a hacer que la gente se muera y que se iba a corregir este desequilibrio. Bueno, y Paul Ehrlich dice cosas parecidas. Él en el momento que escribió este libro, en la década del 60, estábamos efectivamente asistiendo al momento de mayor expansión poblacional de la historia del mundo. El mundo crecía en la década del 60, por ejemplo, al 2.3-2.4% de población anual. Hoy ese número es solamente 0.8. Y bueno, y tanto Malthus como Paul se equivocaron en cuanto a la capacidad productiva del mundo. O sea, hoy por hoy con un área casi sin cambios, con rindes que crecen sistemáticamente año tras año, podemos alimentar el mundo, yo diría que hasta con creces. Por eso es que podemos destinar parte de la producción agrícola a biocombustibles, otra buena parte se pierde en el camino por una cuestión de desperdicios. Eh, y bueno, entonces, un poco mi análisis lo que me lleva a plantearme es que, primero, no creo que nunca vamos a ser 10.000 millones de personas. Eh, Cuando uno analiza estas cosas, lo que siempre se usa como referencia son estudios de las Naciones Unidas que se publican actualizados cada 2 años. El último salió el mes pasado. Y para que ustedes se den una idea de cómo viene la mano, en el 2017 las Naciones Unidas decía que íbamos a hacer pico poblacional hacia fines de siglo con 11.200 millones de personas. Hoy somos 8.000 para tener un parámetro. En este último reporte dicen que vamos a hacer pico poblacional en la década del 80 con 10.300 millones de personas. O sea, 800 millones menos. Y eso es base, un análisis, un escenario que ellos llaman promedio. Pero ellos también publican un escenario básicamente de baja, ujú. y hay que aclarar que los nacimientos en los últimos años vienen por debajo del escenario de baja de ellos. Y en ese escenario de baja plantean que el pico poblacional sería en la década del 50 con 9.000 millones de personas. O sea que nos faltarían 1.000 nada más de donde estamos ahora. Hay otros autores, por ejemplo, hay un economista muy bueno que se llama James Pomeroy,
del HSBC, que se dedica también a estudiar estos temas, y él cree que vamos a llegar solamente a 8.500 millones de personas en el 2040. Es anecdótico cuál va a ser el número final, porque nadie lo sabe, Ujú, porque depende en el fondo de cuántos bebés nazcan en los próximos años, cómo evoluciona la tasa de mortalidad. Pero digamos, los demógrafos más serios empiezan a pensar que esto se está deteniendo aceleradamente, que vamos a hacer un pico poblacional antes de lo pensado y que a partir de ahí va a empezar a caer la población. Y les doy un ejemplo porque creo que es muy contundente de lo que implica la ujú, caída de la población. Tomemos China como ejemplo. China hoy por hoy tiene una tasa de fertilidad de un bebé por pareja, ujú. cuando la tasa de fertilidad de reemplazo tiene que ser 2,1 bebé por pareja, o sea, 2 bebés para reemplazar al papá y a la mamá y 0,1 por la mortalidad infantil. Bueno, China tiene 1. Ujú. Cuando una sociedad baja de 2,1, quiere decir que 30 años después la cantidad de población se empieza a contraer. ¿Mm? China ya está ahí, pero no es el único país que tiene 1. España tiene 1,2, Corea tiene 0,7, Taiwán tiene 1,1. De hecho, 28% del mundo hoy vive en países donde la población se contrae. Alemania, Italia. Eh, pero volviendo a China, China en los últimos 2 años perdió 2,8 millones de personas. Hicieron un pico en 1.400 millones y perdieron 2,8. A nosotros que nos gustan los granos, Chicago tiene 2,8 millones de personas. O sea, que en China desapareció la ciudad de Chicago de un año para el otro y eso va a empezar a pasar o sea, y eso va a empezar a Impresionante. pasar todos los años. Ahora, las Naciones Unidas dicen que en el 2100 en China van a quedar 650 millones de personas. No estamos hablando de una pequeña corrección. Y Estamos sí. hablando de una población que va a bajar de 1.400 millones a 650. Por supuesto, va a haber otras poblaciones que van a crecer y ver compensando. Eh, ¿Quién donde más traccionaría va al a crecer. alza? ¿Quién traccionaría al alza en este contexto en términos poblacionales, Ivo? ¿Qué Y yo creo países? que tendría que haber una revolución de valores, donde básicamente tendría que cambiar mucho cuál es el rol de la mujer en la sociedad para que volvamos a tener... Ujú, eh, vamos a contestar la pregunta de otra manera. ¿Por qué tenemos una tasa de fertilidad tan baja? O ujú, sea, ¿qué es lo que pasó? Primero hay un aumento de la alfabetización muy grande. ¿Ok? Pasamos de un mundo que a lo mejor estaba solamente 40 años atrás, 50% alfabetizado y hoy está 80 y pico por ciento alfabetizado. Pasamos de un mundo donde la mayoría de la población era rural, donde hoy por hoy la mayoría de la población es urbana. La vida en la ciudad es más cara, la vivienda es más cara, criar un bebé es más caro. Después estamos en un mundo donde, digamos, por una cuestión de educación y de acceso a anticonceptivos, colapsó el embarazo adolescente, el embarazo de chicas adolescentes, el embarazo no deseado. Eso está bueno, ¿no? O sea, son cosas, digamos, que suman esas. Por otro lado, digamos, la educación formal es más larga, las chicas entran en el mercado de trabajo más tarde, empiezan a tener bebés más tarde, la fertilidad natural con la edad decae, hay menos matrimonios formales y nacen más bebés todavía en matrimonios formales que informales. ujú, En las generaciones más jóvenes, ustedes sabrán mejor que yo eso, pero hay preocupaciones existenciales sobre el cambio climático, sobre el futuro de la humanidad, cosas que a lo mejor yo cuando tuve mis chicos ni me las planteaba. O sea, yo ni sabía cuánto ujú. iba a ser la temperatura del mundo en el año, cuando mis chicos sean grandes, ¿no? No sé. Y después, bueno, acá hay también una cuestión ideológica, ¿no? Hay gente que está genuinamente preocupada por esto, que son la gente por ahí más conservadora, más religiosa, y después tenés gente más ecologista, que está más preocupada por el futuro del planeta, que lo ven con buenos ojos. Yo siempre digo, para no tomar partido, yo no sé si esto es bueno o malo, pero es muy grande. ¿Ok? Es un fenómeno muy grande que está pasando y que hay que empezar a analizarlo y no hay mucho análisis sobre esto. No hay mucho análisis sobre qué va a pasar con, por ejemplo, los mercados de trabajo, cuando empiece a haber una población más vieja, qué va a pasar con los mercados de pensiones, cuando haya menos gente para financiarlos, con los seguros de salud, eh, con la innovación, con el mercado inmobiliario.
cómo va a impactar esto en la calidad de la comida. Porque, por ejemplo, la gente adulta come más o menos un 15% menos que los jóvenes, ¿no? Comen menos carne también. Como la gente va a vivir más, va a haber en términos relativos un poco más de mujeres que hombres, porque viven 7 8 años más. Las mujeres comen un 20% menos que los hombres. No, yo no encuentro Es, casi nada analizado. Sí empieza a haber gente que lo vea esto y que empieza a por escribir una artículos, banderita de marcar cosas. alerta. Ujú. Sí, sí, Sí. pero les recomiendo a todos que se informen sobre este tema porque para mí va a ser en los próximos años tan discutido como hoy por hoy es el cambio climático en el mundo. Estaba Y, intercambiando mensajes con un amigo historiador y él me decía, para mí los tres grandes temas del futuro próximo son cambio climático, ujú, colapso poblacional e inteligencia artificial. Me parece que esos tres temas engloban bastante bien las engloba preocupaciones del bastante. futuro. Tal cual, tal cual. Sí, sí, la verdad es que, bueno, una visión interesante, bueno, algo que nos queda bastante lejos, lejanos a muchos, pero bueno, que sí, sin lugar a dudas va a estar el tema poblacional, Yo ¿no? creía que me quedaba más lejos, yo creía que me Impactando. quedaba más lejos, entonces estaba menos preocupado, hasta que me empecé a dar cuenta que si todo va bien, probablemente voy a estar vivo cuando hagamos pico poblacional. No falta tantísimo. Voy a ser viejito, pero probablemente ya, digamos, se va a empezar a ver eso dentro de unos 20 años. Y de vuelta, parece algo muy lejano, pero año tras año, en la medida que nos acercamos a esto, la demanda, que en el caso de alimento está muy correlacionada con la cantidad de población y menos correlacionada con el incremento del Producto Bruto, Ujú. empieza a tener un impacto, empieza a tener un efecto. Ah, ese es un muy buen dato. Sí, 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 ese es un muy buen dato. Pero bueno, se encontrarán a lo mejor usos alternativos, ¿no? Como se han venido encontrando. Habrá que ver cómo se transforma, ¿no? Con el paso del tiempo Sí, creo el que sector. los biocombustibles adquieren una mayor importancia en este contexto porque Mm, dentro de la torta de demanda total, al eventualmente encontrarnos con una demanda de alimentos quizás más tímida, probablemente en términos relativos adquieran más importancia los biocombustibles y a lo mejor ese conflicto que siempre se planteó entre food or fuel sea menos claro no, pero, porque esté la posibilidad de producir más comida. súper interesante, un tema que, bueno, muy, muy apasionante y recomendable para que me lo estén escuchando. Si en algún momento ven que hay una charla sobre esto en vivo o algo que se anoten, porque la verdad es que suele ser muy completa y muy enriquecedora sobre este tema que, como decimos, no tampoco pensado, por lo menos desde el agro, ¿no? Y desde los que estamos acá. Así que bueno, no sé, Juan, estamos No, la verdad que me dejó bastante impresionante, preocupado el tema del análisis demográfico y bueno, la cantidad de disparadores que activa esto, ¿no? En términos de tal cual, impacto por la demanda. tal cual. Es que te súper agradecemos por el tiempo y bueno, un repaso muy exhaustivo, ¿no? De la coyuntura actual, de la estructura de los mercados, de los principales factores que pueden estar gravitando en el corto, en el mediano, bueno, y también en el largo plazo, ¿no? Que siempre está bueno levantar un poco la mirada y ver un poco más allá de lo que nos pega en el día a día. Así que bueno, mil gracias por acompañarnos y por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y hasta la próxima. Adiós. Muchísimas gracias, Ivo. Saludos. Juan, se nos fue otros mercados. Así es, gran episodio, mucha data, un análisis, la verdad, de lujo. Nos Saludos volvemos a a todos. encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.